habíamos comentado, la inseguridad está avanzando a pesar del estado de emergencia, bueno, que como decimos, pues ya lleva 87 días. Y a propósito de esta situación, vamos a conversar con el alcalde de Magdalena del Mar, el señor Carlomagno Chacón, vía Skype, porque él ha presentado un interesante proyecto de ley, interesante pero a la vez controversial, para que las Fuerzas Armadas se permanezcan en las calles de nuestro país hasta después del estado de emergencia. Señor alcalde, lo estamos viendo y escuchando. Gracias por estar con nosotros aquí en Más que Noticias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, por la oportunidad. Sí, efectivamente, en el Pleno del Consejo Municipal aprobó por unanimidad presentar este proyecto ley que dispone, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas sigan, ¿no?, acompañando a las fuerzas policiales y al personal de serenazgo, no solamente para el control del desplazamiento de las personas como hoy en día se está viviendo en el estado de emergencia, porque el Ejército, las Fuerzas Armadas están colaborando en el control del desplazamiento de autos, vehículos, personas, ¿no?, sino para que luchen en esta nueva criminalidad que no ha desaparecido, no ha migrado, sino todo lo contrario, se ha encontrado en un estado pasivo, ¿no?, y que va a salir con fuerza, con más fuerza que nunca, porque recuerde usted, Pilar, que antes del estado de emergencia la delincuencia y la criminalidad ya había tomado las calles, y era el principal problema de la ciudad y del país. Sin ir muy lejos, como han comenzado en esta nota, el día de hoy ha habido intentos frustrados, tanto en Surquillo, en Surco, en Miraflores, y esto se va a ir incrementando porque con la activación económica, la criminalidad también va a ir con bastante fuerza. Recuerde usted que hace muchos años atrás, cuando nace el serenazgo, salieron los opinólogos que siempre están presentes y decían cómo es posible, y se horrorizaban, cómo es posible que un civil apoye a un oficial armado, que es el policía. Años después es la bandera de todos los municipios, ¿no?, el patrullaje integrado. Nosotros de Magdalena creemos que la criminalidad hoy en día exige un actor más. Ese actor es el Ejército. ¿Y han conversado con otros alcaldes antes de plantear esta iniciativa, este proyecto de ley? Esta iniciativa es una iniciativa que nace desde la Municipalidad de Magdalena. Sí se ha familiarizado, se ha socializado con otros alcaldes. Es más, se ha conversado incluso con congresistas de Acción Popular, que es el partido del cual milito. Y bueno, y lo que se quiere justamente con esto es evitar, ¿no?, que la delincuencia tome con la agresividad y más agresividad que había antes, porque la pobreza, la situación económica va a hacer que el delincuente que antes robaba salga a robar, pero la persona que no tiene trabajo y que lamentablemente se ve en un estado de necesidad que es inimaginable para muchas familias peruanas, lo invite la delincuencia y van a salir de manera más agresiva. Se va a duplicar, que el ejército, se va a duplicar la cantidad de hechos delictivos. Si ya la situación estaba prácticamente incontrolable antes de la emergencia, imagínense lo que va a pasar después con tanto desempleo y con todo el problema ahora. Pero hemos también conversado con algunos especialistas, entre ellos también con algunos exministros del Interior, y lo que consideran es que este proyecto de ley planteado por su municipio no es viable, porque habría que modificar el artículo 137 de la Constitución y eso tardaría mucho, demandaría mucho tiempo y bueno, definitivamente lo que se necesita es una solución ya, porque estamos viendo que si bien es cierto que el nivel de criminalidad bajó al inicio de la emergencia, ahora está subiendo, se está incrementando nuevamente. Sí, bueno, la delincuencia disminuyó en la emergencia no porque hubo una labor efectiva por parte del Estado, no, ni por parte del Ministerio del Interior, simplemente porque tenían miedo de contagiarse los delincuentes, nada más. Solo porque tenían miedo de contagiarse del COVID, por eso han estado en un estado pasivo, pero no porque haya habido una política o una nueva política por parte del Estado. Pero ahora, ¿qué le diría en todo caso, señor alcalde, disculpe que lo interrumpa, ¿qué le diría a aquellos que señalan que no es viable este tipo de proyecto de ley? Yo les contestaría así de simple, ¿no? Lamentablemente los opinólogos en temas de seguridad ciudadana, casi la mayoría son exministros, que no hicieron nada, o poco o nada por la seguridad ciudadana. Pero ¿no se necesitaría una modificación de la Constitución, este artículo que señalan, el 137? Sí, mire, para comenzar, los gobiernos locales tenemos iniciativa legislativa, así que jurídicamente es viable, primero. Segundo,
Hay que hacer un cambio respecto al tema de la seguridad ciudadana y hay que debatirlo en el Congreso y finalmente en la comisión y eventualmente, de ser el caso, se mejoraría la propuesta, porque no está escrita en piedra, pero hay que hacerlo ya. La excusa siempre es, va a demorar, va a ser 2 legislaturas, pero hay que hacerlo, porque con el tema de la seguridad ciudadana venimos del inicio de este gobierno. Entonces, hagamos las cosas, pero hagámoslas ya. El gran problema de la seguridad ciudadana, acá el paliativo inmediato, es que salgan las Fuerzas Armadas a colaborar con la policía de Serenazgo, porque policías no hay. Está mermada la función policial, no pero hay muchos policías. han resultado afectados con el COVID-19, ¿no? Exacto, exacto. Entonces siempre van a ver los opinólogos, como le digo, le cuento la anécdota, ¿no? Cuando propusieron el serenazgo, salieron los opinólogos a decir que no es posible, que no pueden acompañar a un oficial armado, un civil. Ahora es la bandera de todos los municipios. Claro, y se está replicando incluso en otros países. Ahora, y ha hablado, usted me decía, con los integrantes de la bancada de su partido, de Acción Popular. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿En cuánto tiempo podría verse luz verde a este proyecto de ley? Sí, bueno, eventualmente el proyecto ya se presentó, no solamente se ha presentado al Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo a través de un oficio. En cuanto al tema del proyecto, estamos esperando la invitación no solamente de la bancada de Acción Popular, sino de todas las bancadas, porque el tema de seguridad es un tema que va a brotar de una manera inimaginable, va a haber ola de secuestros, va a haber delitos contra el patrimonio, más que antes, más fuerte que antes, más avesados que antes, y no podemos estar viviendo en una coyuntura en donde se hacen propuestas y de manera inmediata se descartan las propuestas, pero no hace una solución. Lo que se tiene que hacer acá es debatir la propuesta, ver de qué forma se puede hacer viable, ver cómo podemos repeler la delincuencia, ver cómo podemos luchar contra la criminalidad. Si faltan policías, faltan serenazgos, porque los gobiernos locales tampoco están tributando, la gente no paga arbitrios, la capacidad de contratación del personal de serenazgo se ve mermada por ese factor económico y también por el factor COVID. En cuanto al tema policial, la policía se ve mermada porque están desprotegidos, están contagiándose por el COVID. El ejército, estamos en tiempo de paz. El ejército tiene que salir a colaborar con la policía, bajo la dirección de la policía, que sea una medida temporal y excepcional finalmente. ¿Hasta cuándo? Pero se tiene que hacer algo ya. Porque muchas veces lo excepcional y temporal se convierte pues en algo que es para siempre. ¿En cuánto tiempo funcionaría lo temporal en este caso? Pilar, ¿cuál es el temor que el ejército salga a las calles? Ya salió. Decían que el ejército no está preparado. ¿Por qué no está preparado? Si condición física tienen, su educación castrense les permite luchar contra la criminalidad de mejor forma. ¿Por qué hay esa resistencia de decir que el ejército no está preparado? O sea, sí está preparado para controlar el tránsito vehicular, hoy en día lo hacen, pero no están preparados para disuadir, intimidar a la delincuencia. Eso es un contrasentido. Es un contrasentido. Las Fuerzas Armadas no pueden ir a los cuarteles mientras que el país está siendo golpeado contra la delincuencia. Es más, la policía ya perdió la lucha contra la delincuencia antes del COVID. Entonces no podemos seguir con el rintintín de que el ejército no está preparado. Hagamos pues que esté preparado, que trabajen juntos, que se capaciten unos meses, pero tienen que salir a colaborar en la lucha contra el crimen. Y hace algunas porque semanas, la policía no tiene la capacidad. Y hace algunas semanas el ministro de Defensa, el general en situación de retiro, Walter Martos, lo que había señalado es que se podía ver esta posibilidad antes de este proyecto de ley por el tema de que la delincuencia ya estábamos viendo pues que estaba incrementando nuevamente aquí en nuestro país. Sí, y yo comparto esa iniciativa, porque no podemos convertirnos en la sociedad de dime qué propones para oponerme. Hay que sumar, hay que buscar una solución. La delincuencia ya es un problema con el que cohabitamos desde antes de la pandemia, y con la pandemia esta situación se va a agravar. Sin ir muy lejos, hoy día nomás, Pilar, mira los casos, usted es testigo igual que yo de los casos que están pasando en nuestro país. Esto se va a aclarar, la falta de recursos, la falta de trabajo, la falta de oportunidad va a invitar a las personas a cometer lamentablemente delitos, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, y la única forma de hacerlo es trabajar de manera integral. Yo creo que el ejército está más que preparado. Tienen miedo que el ejército meta bala a todo el mundo, porque esa también es una de las grandes opiniones de los opinólogos que salen cuando se hacen este tipo de propuestas, que salgan sin armas, igual que el serenazgo, que salgan a patrullar sin armas, que sea un factor intimidatorio, disuasorio, pero que salgan. No pueden estar en los cuarteles mientras que la gente padece los robos. La gente no puede ni salir a caminar, ni con el celular, no puede ni salir a hacer reporte, no puede salir a hacer nada, porque lamentablemente la policía ha perdido la lucha contra el crimen. Y esos opinólogos, esos exministros,
Antes de opinar de propuestas nuevas hay que preguntarles qué hicieron por la lucha contra el crimen. Y para ir cerrando la entrevista, señor alcalde, bueno, ha presentado el proyecto, como bien ha señalado, al legislativo, bueno, donde ya se ha reunido con algunos integrantes de su bancada, ojalá que también pues sea acogido por los integrantes de las otras agrupaciones políticas, pero a nivel del ejecutivo, ¿busca algún contacto, algún encuentro con alguna autoridad del gobierno? Bueno, yo he tenido una reunión hace unas semanas con el ministro del Interior, le he hecho saber de esta propuesta. También le he hecho saber de una propuesta referente a la prohibición temporal de 2 personas en moto lineal, ¿no? Por 2 componentes, un componente de seguridad pública y un componente de salud pública, manteniendo, respetando y tomando en presente el distanciamiento social. O sea, conocimiento de la propuesta tiene, ¿no? Pero lo que recibimos por parte de ellos, en todo caso, debería ser una mesa de trabajo, de debatir, ver cuál es la mejor solución, pero no puede ser que ante una propuesta simplemente haya rechazo y no se quiera debatir, ¿no? Por último, hay que intentarlo, hay que hacer un piloto. Si funciona, será en bien de los peruanos. Si no funciona, lamentablemente no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro, de hecho hay que hacer algo porque estamos viendo los índices de criminalidad en nuestro país, están avanzando. Muchos estaban tranquilos al inicio de la cuarentena, al inicio de la emergencia sanitaria, ya llevamos 87 días, pero bueno, las cosas, si bien es cierto, todavía no han vuelto a lo que se vivió antes de la pandemia. Bueno, estamos en camino ya hemos visto lo que ha pasado el día de hoy en estos 2 importantes distritos, y también hemos visto en los últimos días, porque hemos estado informando casi todos los días sobre la cantidad de denuncias y hechos delictivos que hay a nivel nacional y sobre todo en la capital y también en el primer puerto. Señor alcalde, muchísimas gracias. Bueno, ojalá pues, que se establezca esta mesa de diálogo, porque eso es lo principal, debatir, dialogar y ver una solución, pero cuanto antes, no hay que esperar, no hay que buscar alguna medida reactiva, hay que hacer las cosas pues de una manera rápida porque la situación lo amerita. Muchísimas gracias por esta entrevista.